Bueno, a continuación, para dar inicio a la exposición, quisiera presentar al expositor que va a impartir la sesión de hoy. Su nombre es Mauricio Valdivia Devia, es psicólogo, doctor en personalidad y comportamiento, máster en investigación de personalidad y comportamiento, docente universitario y perito forense psicológico y criminalista. Le damos el paso a Mauricio para que dé inicio a su presentación. Docente. Bien, muchas gracias, Ruth. Eh, Quiero partir primero dando el agradecimiento que nos da DIPA de esta oportunidad que nos permite llegar a muchas personas que en realidad, si no existieran estos seminarios gratuitos, a lo mejor no podrían participar. Así que lo primero es eso. También parto con el agradecimiento a todos ustedes que están depositando la confianza en que esto va a ser de utilidad. Este curso es un seminario, por lo tanto es una hora en que voy a tratar de nombrar al menos prácticamente todos los contenidos y vamos a dejar al final algunos minutos para que podamos hacer algún tipo de interacción. Les agradezco, veo algunas caras conocidas, así que con mayor razón la confianza se agradece. De esta perspectiva, como les decía, este seminario está orientado a tratar de entender los aspectos centrales relacionados con la violencia criminal. A nivel internacional, quizás la forma más común que se tiene a nivel países para evaluar qué tan violento es ese país es la tasa de homicidio. Cuando yo hablo de tasa de homicidio, estoy considerando la posibilidad de comparar, por ejemplo, grandes poblaciones como la norteamericana con los 18 millones que tenemos en Chile. ¿Por qué? Porque se lleva justamente la cantidad de homicidios que se producen en un país a una tasa de cada 100.000 habitantes. Es decir, cuando hablamos de la tasa de homicidio, es la forma más común, más internacional, de comparar el nivel de violencia que ocurre en un país y que lo podemos comparar con otros países, aun cuando los tamaños poblacionales sean completamente diferentes. Por eso les decía yo, se puede comparar Estados Unidos con casi más de 400 millones de habitantes, con Chile que tenemos 18. Desde esta perspectiva ya tenemos un primer antecedente. La tasa de homicidio en nuestro país históricamente ha estado alrededor o bordeando los 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Eso es lo que hemos tenido en los últimos 10 años. Esta tasa en los últimos 5 años se ha ido incrementando. Y si ustedes lo ven ahora, el país dentro de lo que es Latinoamérica y los países de la OCDE, el país con mayor cantidad de homicidios, Jamaica, seguido por Honduras, Ecuador, México, en cuarto lugar. México con 26 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy día, Chile, que estas son cifras de este año, fueron publicadas por el Ministerio del Interior, Chile está posicionado con una tasa de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Yo les comentaba previamente, hemos tenido históricamente, hemos estado entre los 2 homicidios y los 3 homicidios. Nos gustaría que fuera 0, pero en realidad vamos a ver que la violencia criminal no es posible decir igual a 0. Pero si nos comparamos con países, por ejemplo, a nivel europeo y en particular España, España tiene 0,7 homicidios por cada 100.000 habitantes. Nosotros, vuelvo a insistir, esto es un aspecto muy relevante porque hemos tenido históricamente 2,5, 3 homicidios por cada 100.000 habitantes. Hoy día estamos duplicando esa cifra. Por lo tanto, hay ahí un factor cuantitativo que ha marcado la diferencia de lo que ha pasado históricamente con lo que estamos viendo en este momento. Hay otro elemento que ya no es cuantitativo, sino que es cualitativo. Cuando analizamos cualitativamente cómo se ha dado el homicidio en nuestro país, vemos que principalmente el homicidio se daba con lo que nosotros denominamos autor conocido. El 90% de los homicidios en nuestro país eran con autor conocido. ¿Qué quiere decir eso? Que en gran mayoría los homicidios se producían en una pelea, un conflicto de personas que tenían algún tipo de relación. Hoy día el autor conocido ha disminuido prácticamente a la mitad, ¿sí? A la mitad. Entonces tenemos homicidios que se han incrementado cuantitativamente y también se han incrementado cualitativamente, se ha cambiado. Ya el homicidio entonces está más bien relacionado con otro tipo de delito, donde desconocemos quién es el autor de ese tipo de delito. Otro de los delitos que también están generando impacto en nuestro país son los que están asociados al crimen organizado. ¿Sí? Ahí el crimen organizado se caracteriza porque el crimen organizado viene acompañado de dinero. Cuando hablamos entonces de delitos asociados al crimen organizado,
estamos hablando de una empresa criminal que funciona igual que cualquier empresa. Una empresa que quiere crecer necesita recursos económicos. Cuando hablamos de crimen organizado, entonces estamos hablando de una empresa criminal que no comete el delito simplemente para obtener mayor cantidad de recursos, sino que los recursos ya están. Entonces lo que hace esa empresa, en la medida que comete delito, es crecer y apoderarse justamente del territorio, del espacio y en muchos casos incluso de las personas. Es así como el secuestro aparece justamente también como un delito propio del crimen organizado, junto al delito de sicariato. Aquí vemos dos noticias que son dos noticias de hace muy poco tiempo que están muy frescas todavía justamente en la mirada de nuestro país, con lo cual vemos cómo está incrementándose la posición del crimen organizado. Yo les decía, el crimen organizado se caracteriza por el dinero. Cuando existe dinero en manos de grupos criminales, pueden comprar cosas y una de las cosas que compran es vidas, y aparece justamente el fenómeno del sicariato. ¿Qué otra cosa compran? Y ahí aparece el fenómeno de la compra de conciencia, aparece todo el fenómeno de la corrupción. Por lo tanto, ese es justamente el gran poder que tiene el crimen organizado. Como tiene dinero, puede comprar cosas. Se secuestra ya no solamente como un delito en sí mismo, sino lo que están haciendo es apoderarse del territorio, ocupar espacio y generar justamente mensajes a las bandas rivales. Por lo tanto, estos dos delitos, que son muy violentos, el sicariato es mandar a matar a alguien. Y por eso es que ustedes ven en las noticias que históricamente, si yo quiero cometer un homicidio en el delito común, como de la perspectiva del delincuente común, los delincuentes comunes también asesinan, pero el delincuente común oculta, jamás va a grabar el delito. En cambio, entonces vemos que el sicariato va asociado de elementos simbólicos, donde hay una grabación, donde quieren ser vistos, donde dejan justamente el cadáver en una determinada posición de tal forma que sea encontrado. Porque no solamente están eliminando a aquel sujeto que consideran indeseable, sino que lo que están haciendo es mandar un mensaje. Y en ese mensaje se manda al resto de la sociedad, se manda a la banda rival y también se le manda a los propios integrantes de la organización criminal. De tal forma que, cuidado, no te metas conmigo, tienes que hacer lo que yo digo, si no te va a pasar esto. También vemos cómo hoy día el portonazo, el robo de auto o un asalto que era propio justamente de la delincuencia común, hoy día vemos cómo estos delitos se producen prácticamente en vivo y en directo. Ustedes ven acá en esta imagen que son delincuentes juveniles, son muchachos de 14 a 18 años, y que cuando van a cometer el delito, claro, usan mascarilla, se encapuchan, pero resulta que cuando van huyendo en el vehículo que robaron o con los elementos que sustrajeron, ellos mismos se graban. Entonces, esta lógica se aleja de lo que es la lógica normal o tradicional de la delincuencia. Uno diría, claro, el delincuente quiere pasar desapercibido, no quiere ser visto, no quiere ser reconocido, y vemos justamente cómo la delincuencia juvenil hoy día funciona de una manera que uno diría es ilógica, es irracional, y es donde justamente desde la psicología empezamos a pensar entonces qué es lo que se busca con este tipo de delitos. Porque estos muchachos, a diferencia de lo que hablábamos del crimen organizado, estos muchachos por un vehículo, ya sea un Audi o un Nissan B16, yo estoy poniendo dos posiciones bastante extremas en lo que podríamos decir de un auto de alta gama como un auto cualquiera, van a recibir alrededor de 400, 500 mil pesos. Esos 400, esos 500 mil pesos, ellos se las gastan esa misma noche. Si imagínense, son cinco personas, son 100 mil pesos para cada uno, y esa misma noche se gastan justamente el dinero que obtuvieron por el delito. Pero además, y aquí viene justamente lo psicológico y lo relevante, ellos están buscando satisfacer otras necesidades que no necesariamente son estas necesidades asociadas a lo económico. Claro, siempre va a estar presente lo económico. Ellos roban el vehículo porque quieren justamente obtener un beneficio económico. Pero a la base del beneficio económico está la satisfacción de otras necesidades. Y en esas otras necesidades aparece justamente la búsqueda de sensaciones principalmente, la impulsividad, cierta desinhibición, los riesgos le llevan a generar adrenalina. Y esa búsqueda de aventura, de emociones o nueva experiencia, que justamente por eso la están grabando, ellos están justamente retratando lo que hicieron como una forma de obtener una identidad que viene a sustituir una historia
caracterizada por carencias, por deficiencias, principalmente a nivel de los afectos. Ahí vamos a encontrar justamente que predomina, además de ser propio de un periodo de la adolescencia, el tema de la difusión de identidad. En estos casos en particular, las identidades son muy carenciadas y esas carencias son las que están tratando de ocultar o reemplazar a partir justamente del acto criminal. Por eso que el delito en sí mismo pasa más allá de ser un delito donde la finalidad está en apropiarse de lo económico, les da una identidad sustituta. Es muy complejo el tema porque podríamos decir, llegan a ser felices cometiendo el delito, o quizás el momento más feliz es cuando van manejando a alta velocidad y ojalá que vayan además siendo perseguidos. Miren, una cosa completamente irracional. Esos muchachos que aparecen ahí en la foto están siendo perseguidos por un helicóptero y por patrullas policiales. Y en ese momento es donde obtienen quizás la mayor descarga de adrenalina, de placer, y que obtienen el mayor beneficio asociado a su propia identidad. No obstante, la violencia también se produce al interior de la familia. Vemos cómo los femicidios y los parricidios también nos llevan si nos comparamos con el resto de los países europeos de la OCDE, por ejemplo, nosotros tenemos prácticamente casi 3 femicidios por cada millón. Aquí no se analiza por cada 100.000 habitantes, sino que se hace por millón, porque femicidios tenemos alrededor de 50, y hemos llegado a tener algo más de 50 femicidios en un año. ¿Mm? Siempre andamos entre los 40 y 50 femicidios. Y eso nos posiciona en una situación en la cual, como les decía, tenemos entre 2,5 y 3 femicidios, es decir, muerte de mujer por parte de su pareja hombre. Y esto nos lleva justamente a esto que les decía, 2,5 a 3 femicidios por cada millón de habitantes que encontramos en los países desarrollados, que en muchos de ellos ni siquiera alcanzan un homicidio por cada millón de habitantes. Es decir, podemos erradicar completamente el delito, es muy difícil, pero nos queda mucho trabajo por hacer. Es decir, en vez de que vaya creciendo el delito al interior de la familia y que se transforme posiblemente en el delito más grave que se puede producir al interior de la familia, ya sea el parricidio o el femicidio, estamos en una posición que nos deja por sobre gran parte de los países que podemos mirar como desarrollados. Siempre tenemos que compararnos. A mí siempre, muchas veces me preguntan, ¿y por qué no compara tanto con Europa? ¿Por qué no compara con países más desarrollados? Porque lo que nos gustaría es tener femicidio cero. No podemos, o tenemos que asumir que el cero es algo que no vamos a alcanzar nunca, pero sí podemos estar mucho mejor de lo que estamos hoy en día. En el ámbito de los delitos violentos destacan también los delitos sexuales. Y desgraciadamente, y aquí justamente lo primero que tenemos que derribar son los mitos. Mitos que están asociados a que los agresores sexuales son personas enfermas, psicópatas, son depredadores y que la patología es lo que los lleva a cometer delitos. Desgraciadamente eso no es así. Lo primero entonces que tenemos que derribar desde esta perspectiva es el hecho que, primero, la gran mayoría de los delitos sexuales se producen en el contexto de un autor conocido. Es decir, víctima y victimario tienen algún tipo de relación. La mayor parte de esas relaciones se dan al interior del núcleo familiar, lo cual también hace que esto sea más complejo todavía y hace justamente que este delito sea, yo diría, junto con la violencia intrafamiliar, dos de los delitos sexuales y violencia intrafamiliar, dos de los delitos más difíciles de investigar y más difíciles de probar en muchas ocasiones. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en casos en los cuales incluso podríamos decir no hay víctimas. Ya les voy a explicar por qué no hay víctimas. Vamos a analizar cuando hagamos el curso casos de la realidad nacional y tenemos casos en la realidad nacional donde un inspector de 54 años pololea con una niña de 12 años. La niña está enamorada del inspector, lógicamente es un enamoramiento patológico, pero que esa niña de 12 años considera a ese inspector como su pareja. Por lo tanto, cuando digo vamos a tener casos en los cuales incluso podemos pensar en que hay delitos en donde no hay víctima, es porque la víctima no se siente victimizada.
Entonces, es un tema muy complejo. Yo les decía entonces, la mayoría de los delitos se cometen con autor conocido. La mayoría de los autores conocidos están en el contexto de la violencia intrafamiliar. La tasa de cifra negra, es decir, la no denuncia, es extraordinariamente alta y la tasa de condena es extraordinariamente baja, por esto que les decía que es muy difícil probarlo. Es muy difícil justamente, sobre todo cuando se ha mantenido una relación de tipo incestuosa durante mucho tiempo y la denuncia viene a producirse años después que se produjo el delito. La verdad que las posibilidades de probar son bajas y es ahí donde justamente la psicología y en particular aparece justamente como en muchas ocasiones como la única herramienta posible para lograr algún tipo de comprobación. Hay un 10%, es decir, el 90% de los delitos de los autores no presentan ninguna patología. Si cuando hablamos de delitos sexuales, hablamos que en su gran mayoría los autores no presentan ningún tipo de trastorno, ninguna patología que nos permita explicar, entender o atribuirle causa a la comisión del delito sexual. Desgraciadamente, eso hace justamente, colabora en que sea uno de los delitos más complejos de investigar, analizar y finalmente aplicar una condena. Existe un 10% donde sí hay alteración psicopatológica y ese 10% está en su gran mayoría asociado a las parafilias. Vamos a ver que también los psicópatas también cometen delitos sexuales, pero en el contexto de las parafilias hablaríamos de un delincuente sexual puro, donde la comisión del delito sexual es su única conducta antisocial, su única conducta criminal estaría asociada justamente al delito sexual. Y en ese orden aparece la pedofilia como quizás la más grave de todas, porque en la pedofilia hay una alteración grave a nivel de relación objetal. ¿Qué quiere decir eso? Que el pedófilo elige una víctima, que esa víctima puede ser un niño o una niña. Para el pedófilo es independiente del sexo y del género. Pero, ¿qué es lo que busca en la víctima? Busca la ausencia de caracteres sexuales secundarios. Es decir, en simple entonces, el pedófilo busca satisfacción sexual en un cuerpo prepuber, en un cuerpo justamente que no se ha iniciado el cambio que tiene que ver con el cambio que es la puerta de entrada a la adolescencia. Es ahí entonces quizás donde vamos a encontrar los delitos más aberrantes, los más extraños y los más difíciles de entender cómo alguien puede obtener placer sexual con un cuerpo que no está, que no es sexuado, o sea, sí tiene un sexo de origen, pero un cuerpo de un bebé de meses o de pocos años, hasta lo que les decía, hasta bordear aproximadamente los 8 o 10 años cuando se inicia la pubertad. Entonces el pedófilo va a elegir un cuerpo no sexuado y la pedofilia tiene este carácter, es una verdadera condición. Es decir, una vez que se produce la elección de objeto desviado, es una forma de ser. Esta gente no cambia. Incluso en muchos países se utiliza la castración química. A nivel latinoamericano, en Perú, se utiliza la castración química. Es decir, se baja todo lo que tiene que ver con testosterona a cero. Por lo tanto, por ejemplo, no hay erección posible. Pero la pedofilia, el deseo sexual desviado sobre un objeto, en este caso un niño, una niña pequeña, se mantiene. Hay delitos que hoy día están asociados al desarrollo tecnológico y he querido tocar algunos, como es el sexting. El sexting, como sus palabras constitutivas hablan de sexo y envío de mensaje de texto, por eso es sexting, tiene que ver con el uso de los medios tecnológicos para reproducir, captar, grabar imágenes de contenido erótico y pornográfico. ¿Ah? Puede ser erotismo, mostrar justamente partes del cuerpo, grabar parte del cuerpo, fotografiar parte del cuerpo. Y pornográfico cuando ya aparecen los genitales de manera explícita. Esa es la gran diferencia. ¿Ah? Esto sí se hace, hoy día la psicología plantea que esto, mientras esté al servicio de una relación adulta, madura, y no se utilice para chantajear, no se utilice para manipular, no se utilice para vengarse de la pareja,
y viene a ser entonces un elemento que ayuda y complementa la relación de pareja sexual y la erotiza y aumenta entonces el vínculo, se considera como positivo. Pero cuando esto se utiliza para manipular, para controlar, para chantajear, aparece justamente el sexting como un elemento de agresión en el cual se va a utilizar todo aquello que posiblemente inicialmente fue consentido, pero se va a utilizar negativamente para hacer daño a la pareja. Aquí tenemos que considerar que cuando alguien almacena algo en un medio digital, es decir, un medio magnético como es el teléfono, el computador, una vez que ya la imagen pasó por el medio magnético, piensen ustedes que borrando o formateando el equipo, aún así, cuando borran y formatean el equipo, si piensan ustedes que van a vender su teléfono, van a vender o van a regalar su computador, aunque formateen el equipo, hoy día la tecnología permite recuperar prácticamente la mayoría de la información que estuvo almacenada en ese medio magnético. Por lo tanto, cuando yo quiero resguardar algo que ha pasado por un medio magnético, prácticamente hoy día la evidencia nos muestra que hay que destruirlo, que hay que quemarlo y hay que preocuparse de justamente que se nos formen cenizas. Ese es el cuidado y que estaría a la base del aspecto negativo del sexo. Una vez que una imagen íntima se pasa a un medio magnético, y para qué decirlo, cuando se sube a Internet, ya se pierde completamente el control que se tiene de esa imagen. Por lo tanto, ese es el cuidado que hay que destacar en este tipo justamente de relación que hoy día está mediatizada por el uso de la tecnología. El grooming también aparece como una forma de acoso que también utiliza la tecnología. En este caso, lo que más vemos es cómo un usuario crea un perfil falso, utiliza la información, se llama ingeniería social, o sea, cuando se utiliza hoy día, históricamente, cuando queríamos saber cómo era una persona, recurríamos al diario de vida. Hoy día no es necesario que encontrar el diario de vida, porque gran parte de las vivencias de alguien la tiene publicada en las redes sociales. Entonces, ¿qué hace este tipo de sujeto? Que ya intencionalmente busca víctimas, las engaña a través de un perfil falso, pero además, con técnica de ingeniería social, ha recolectado toda la información disponible que esa gente ha logrado subir a las diferentes redes sociales y construye un perfil que sea coincidente con las mismas, con los mismos gustos, con las mismas aficiones, es decir, si le gustan los animales, la mascota, el deporte y qué tipo de música, comienza justamente a ser atractivo para esa víctima, que normalmente la experiencia nos dice que en nuestro país lo que más se utiliza son crear perfiles donde el agresor se hace pasar por un estudiante de ingeniería o medicina de primer año de una carrera. Y de esa manera justamente comienza a engañar y a buscar y a cazar víctimas en las diferentes redes sociales. No hay que olvidar en la violencia que se produce en el medio penitenciario. Aquí les pongo solamente como ejemplo. Ya vamos a hablar con mayor detalle porque uno dice, ¿cómo hacemos en nuestro país para controlar el delito? Aquí tenemos uno de los aspectos centrales que hay que abordar, la violencia que se genera a nivel penitenciario. Claro, uno dice, mandamos al delincuente a la cárcel para liberarnos como sociedad y aplicarle un castigo. Y pensando ingenuamente que eso va a significar la rehabilitación y la reinserción. Vamos a tocarlo al final un poco de la presentación, pero resulta que el factor más criminógeno que hoy día se conoce es el centro penitenciario, la cárcel, ¿no? Es decir, si nos queremos asegurar de que alguien se convierta en un delincuente, es mandándolo a la cárcel. Ya vamos a hablar que hay estrategias entonces que se debieran asumir antes de pensar en la cárcel. La cárcel debiera ser la última instancia. Pero solamente aquí como muestra, ustedes tienen aquí del 2015 a enero o febrero del 2024, cuántas han sido las muertes, por ejemplo, en agresión, en riña. Hay prácticamente el 33%, solamente superada por la cantidad de personas que mueren en las cárceles, cárceles de hombres y cárceles de mujeres. A nivel país tenemos 1.262 personas que han muerto en el interior de las cárceles. Esto me interesa que lo consideren muy bien, porque desgraciadamente la percepción de la ciudadanía es que a nadie le importa lo que pasa en el interior de la cárcel. Pero resulta que en la medida que a nadie le importa lo que pasa en el interior de la cárcel, esta gente, si no saliera nunca,
A lo mejor podríamos decir, claro, es inhumano pensar en eso, pero si no van a salir, a nadie le importa. Yo les digo, aquí no solamente de la perspectiva de la humanidad de cada uno de nosotros, está el hecho de pensar que en la medida que viven como animalitos, cuando salen van a comportarse como animalitos. Entonces, si queremos evitar eso, hay que poner atención a lo que está pasando en las cárceles. Formas de violencia, hoy día vemos que esto trasciende al ámbito delictual tradicional, porque lo vemos justamente que la violencia está en la oficina, está en el mundo laboral, y eso lo denominamos entonces el acoso laboral o moving, y también vemos cómo las formas de violencia también trascienden a quizás el segundo lugar más seguro que tenemos en nuestra vida, porque el primer lugar más seguro de nuestra vida debiera ser justamente la familia, la casa, y el segundo lugar debiera ser la escuela. Y desgraciadamente aquí vemos cómo se producen situaciones que nos llevan incluso hoy día a hablar del asesinato psíquico. Es decir, no se necesita pegarle a alguien físicamente para asesinarlos psicológicamente. Desde esa perspectiva, entonces, es muy importante el, el dañar ya esencialmente a nivel de la propia identidad. Se asesina psicológicamente el ninguneo, es decir, no solamente considerar la agresión directa, franca, como una forma de agresión, sino que el ningunear, el tratar a esa persona como nada, como que no sirve para nada, que no vale nada. Desde esa perspectiva vemos como el bullying escolar, es decir, la agresión escolar, no necesariamente tiene que estar asociada a la presencia de violencia física. De hecho, cuando hacemos una caracterización de lo que es la violencia tradicional, es decir, una pelea entre dos muchachos, es un conflicto particular, no necesariamente va a ser bullying. El bullying es mucho más profundo. El bullying significa elegir una víctima y a esa víctima agredirla a lo largo del tiempo de forma secuencial y reiterativas. Es decir, se elige a una víctima y sobre esa víctima se le hace la vida imposible durante un periodo prolongado de tiempo y con una frecuencia consistente a lo largo del tiempo. Lo mismo pasa a nivel laboral. El moving no involucra o no le podemos asignar moving a un jefe que es desagradable, malhumorado, porque ese jefe desagradable, malhumorado puede serlo de la misma manera con todos. También tenemos que considerar que no solamente es jerárquico, el acoso no solamente es jerárquico, es decir, no solamente involucra la acción de un superior a un inferior, sino que involucra la relación entre pares, es decir, también es entre pares. Y también puede producirse una relación abusiva de inferior a superior. Uno dice, claro, ¿qué pueden hacer los inferiores desde el punto de vista de la jerarquía en una organización? Mucho. Le pueden hacer la vida imposible al jefe. Eh, Posiblemente incluso sin hacerlo de manera directa, sino que ocultando información. Eso también va a configurar una forma de acoso laboral. Por lo tanto, no solamente tenemos que tener en la cabeza esto jerárquico de arriba hacia abajo, porque finalmente la pregunta es, ¿quién tiene el poder? ¿Quién tiene el poder? ¿Y quién tiene el poder de la información? Por ejemplo, son los operarios y le pueden hacer la vida imposible entonces al superior. Entre pares, esto se da mucho a nivel escolar, entre pares, pero a nivel escolar también el acoso puede ser de un profesor hacia un alumno o puede ser de alumnos hacia profesores. Entonces, también esto debemos analizarlo desde una perspectiva global e integrada, no solamente desde lo que normalmente estamos o pensando o esperaríamos que se produjera. Hay otras formas de violencia que incluso no están consideradas en nuestro código. Hay un proyecto por ahí que busca penalizar el stalking, acecho o merodeo. Esto tiene que ver normalmente con parejas, exparejas, hoy también desconocidos. Esto es un concepto que nace en Hollywood cuando ciertas estrellas del cine son perseguidas por sus fans. Son perseguidas dejándoles regalos, enviándoles notas, llamándolos por teléfono o simplemente esperándolo a la salida del trabajo o esperándolo a la salida de su domicilio. Esto siempre vamos a decir, y yo nunca me canso en repetirlo, que el derecho penal no termina con el delito, pero también se necesita el derecho penal, por ejemplo, en figuras como esta.
Porque si alguien me llama reiterativamente a mi teléfono y, por ejemplo, llama a mi teléfono y se queda sin hablar, o sea, no me insulta, no me dice nada, pero me llama reiterativamente, eso hoy día no configura un delito en nuestro país. Si alguien está a la salida de mi trabajo todos los días esperándome, si alguien está a la salida de mi casa todos los días esperándome, la policía no puede hacer nada fuera de hacer posiblemente un control de identidad. Desde esa perspectiva, entonces, hay figuras jurídicas que hoy día no existen en nuestra realidad y que sí existen en otros países, aun cuando yo les comentaba que ya existe un proyecto de ley que vendría a configurar esta forma de acecho merodeo o de persecución violenta, que no necesariamente tiene que ver con acción directa. Si por eso es que esperar a alguien fuera del trabajo o estar siempre a la salida del trabajo de alguien hoy día en nuestro país no es delito. Por lo tanto, como les decía, la policía se ve imposibilidad de poder hacer algo y genera consecuencias importantes. Tenemos un trabajo en que hemos evaluado esto y lo hemos relacionado con la presencia de sintomatología depresiva y sintomatología ansiosa. Y la verdad que es bastante importante el efecto que produce en el funcionamiento de la persona. Otra figura poco conocida tiene que ver con el síndrome de Estocolmo doméstico. Si ustedes han escuchado la palabra de Estocolmo o el síndrome de Estocolmo, se produjo en 1973 un asalto en la ciudad de Estocolmo, en la cual los delincuentes fueron rápidamente rodeados por la policía y se trincheraron al interior del banco con las víctimas. Y en las víctimas se produce una especie de identificación con quién tiene el poder. O sea, las víctimas, por una lógica de supervivencia, se identifican con los victimarios. Uno diría, pero ¿cómo se van a identificar con los victimarios? La víctima ve que la vida está en manos del captor y eso lo inhabilita completamente para poder escapar, denunciar o incluso liberarse. En el caso de Estocolmo, en el caso del banco, las víctimas se hicieron pasar por captores, de tal forma de proteger a los captores, pero no porque estuvieran encañonados o les fueran a disparar, sino que porque sintieron la necesidad en algún momento de cuidar a aquellas personas que tuvieron en sus manos su vida. Esto en el ámbito doméstico nos lleva a entender por qué una mujer acepta ser víctima de delitos por parte de su pareja y por qué no denuncia, por qué si denuncia se retracta y por qué nunca es capaz de liberarse o huir. Hay una identificación, entonces una identificación patológica, una identificación amorosa patológica, donde justamente la víctima es un rehén frente a su captor. No son pocos los casos en los cuales, de hecho, hay jurisprudencia en nuestro país que ha dado cuenta de legítima defensa cuando esa mujer que ha estado prácticamente secuestrada por su pareja toma el arma, porque finalmente en casi todos los casos, ya lo vamos a ver con una investigación que les voy a presentar, que hicimos hace poco tiempo atrás, en la cual hemos recolectado 714 casos de femicidio, 714 casos de femicidio de nuestro país, y hemos encontrado que la gran mayoría de los femicidios se producen mientras la mujer convive con la pareja. ¿Qué es lo relevante de esto? Que en el resto del mundo, la mayor parte de los femicidios se producen cuando ya se ha producido la ruptura, es decir, cuando la mujer fue capaz de abandonar a ese hombre agresor, a ese hombre violento, y por venganza a la ruptura, el hombre termina asesinando a quien era su expareja. En cambio, en nuestro caso, pasa algo bastante particular y que viene a explicarse un poco por este síndrome de Estocolmo doméstico. Es decir, las mujeres pareciera que se ven imposibilitadas de pedir ayuda, de escapar o de terminar con la relación de violencia. Y en ese contexto, entonces, el femicidio se produce en el contexto de la mantención de una relación, no cuando se está terminando la relación como pasa en el resto del mundo. Cuando queremos entender cómo se da este fenómeno, tenemos que abordar al menos los cuatro elementos centrales de la criminología: delito, víctima, delincuente y cuál es la acción que desarrolla la sociedad, es decir, cómo se articulan los órganos de control social. Desde esta perspectiva, uno
La verdad que en criminología hablamos que cada sociedad tiene el tipo de delito y la cantidad de delitos que se merece o que quiere tener. Claro, aparece como impactante eso o contradictorio, porque lógicamente nos gustaría tener delito cero. Pero en la medida que se articulan los organismos del Estado, en la medida que se penaliza una determinada conducta y se realizan acciones para evitar que esa conducta no se repita en el tiempo, es parte de lo que denominamos entonces los órganos de reacción social. Por lo tanto, no solamente víctima, delito y agresor, sino la medida en que el Estado hace frente a ese delito en particular. Hay muchas teorías, no me puedo detener ahora, que intentan explicar las causas del delito. Hoy día nos vamos a olvidar un poco de las causas y vamos a abordar o tratar de entender el delito desde la lógica de la criminología del desarrollo y del curso de la vida. ¿Qué significa eso? Significa que independientemente de la causa que generó ese delito, lo que nos interesa en criminología del desarrollo, que serían las teorías tradicionales este que yo les mostraba acá, en general, buscan una causa que puede estar en el contexto físico, en las oportunidades que existen para que se cometa el delito, en una causalidad biológica, como dijo Lombroso en algún momento, el delincuente nato, en aspectos subculturales, anómicos, o de creación justamente de definición de lo que es un delito en sí mismo. Pero lo que nos interesa hoy día es ver cómo la vida de una persona va generando conductas y cómo esas conductas, desde tener una pareja, desde ser un niño deseado, va a involucrar o no la comisión de un primer delito. Ustedes están viendo ahí 4 ejemplos de quizás los seguimientos longitudinales más importantes. No se analiza transversalmente, es decir, no se analiza hoy día qué es el delito en la vida de ese delincuente, sino que se analiza cómo ese delito se va a presentar a lo largo de la vida de las personas. Si me dan un segundo, voy a poner el puntero para que esto sea más claro. Tenemos entonces, tenemos 4 investigaciones que son las más clásicas, por eso la elegí. Esta es la de Samson y Love, que es la original de los Gloop, que viene por allá en 1950 alrededor, que hay un seguimiento de una población importante de personas a través de hasta los 70 años, es decir, prácticamente de los 7 hasta los 70 años. Acá tenemos en el eje Y, tenemos la proporción de delitos que se cometen y la edad en que se cometen esos delitos. Este es el seguimiento de Dunedin en Nueva Zelanda, donde vemos que hay coincidencia. Cuando decimos entonces, ¿cuándo es el momento de la vida de las personas? Y este abajo es Cambridge. Cambridge. ¿Cuándo es el momento en la vida de las personas cuando se cometen mayor cantidad de delitos? Las investigaciones longitudinales nos dicen que entre los 14 y los 18 años. Es decir, cuando hay mayor cantidad de frecuencia criminal en la vida de una persona entre los 14 y los 18 años. Eso es lo que nos lleva entonces un poco a entender por qué, y desde el punto de vista científico, ¿eh? Porque, insisto, no es lo que nos gustaría, pero desde el punto de vista científico podemos decir, sí, o sea, esto que vemos un niño de 12, 14, 15, 16 años es esperable desde la lógica de la mayor frecuencia criminal. ¿Por qué? Porque es cuando mayor cantidad de delitos se cometen y es el momento de la vida de las personas. Esto tiene que ver con prevalencia, esto que voy a señalar ahora. Cuando se cometen la mayor cantidad de delitos entre los 14 y los 18 años. Cuando se cometen delitos por parte de la población en general entre los 14 y los 18 años. Es decir, hay gente que va a cometer delitos entre los 14 y los 18. Y cuando nos preguntamos cuándo se comete una mayor cantidad de delitos, también coincide la frecuencia con la prevalencia en relación a los 14 y los 18 años. A esta curva, se me quedó algo en el tintero, cuando vemos esta forma, que hay un predominio entre los 14 y 18 años, denominamos forma tradicional, esperable. Es decir, teníamos entonces en el eje Y, tenemos las proporciones o la frecuencia de delitos que alguien comete a lo largo de su vida. Y tenemos entonces las edades en que se van produciendo esos delitos a lo largo de la vida de las personas. Aquí podemos ver que la gran mayoría de las personas dejan de cometer delitos a partir de los 18 años. Acá también vemos cómo la curva comienza. ¿Esto se acuerdan cómo era la curva cuando estábamos en el periodo del COVID? Entonces, cuando veíamos que la curva comenzaba, la curva del contagio comenzaba a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, nos encerraban y la curva formaba una meseta.
Y a partir que estábamos 2 semanas encerrados, 3 semanas encerrados, comenzaba la curva a disminuir. Eso es lo que se produce acá. Pero se produce por varios factores. Entre ellos está la madurez. Es decir, hay un proceso de madurez que está asociado que a partir de los 18 años la gente comienza a dejar de cometer delitos. Pero también hay un grupo importante que está entre los 5 y el 10% del total de los que cometen delitos, que van a ser este grupo que está acá abajo, que van a ser aquellos que no van a desistir y que van a ser los persistentes crónicos que se van a mantener cometiendo delitos durante toda su vida, prácticamente. Hay curvas que se salen de la lógica de la forma tradicional y que están asociadas a lo que nos interesa y que es el objeto del curso, que son los delitos violentos. En general, cuando analizamos poblaciones generales, vemos que se da esta forma. Pero cuando analizamos gente que se dedica a cometer delitos violentos, vemos que las curvas son mucho más mantenidas. Es decir, la gente se mantiene cometiendo delitos durante la mayor cantidad de tiempo. Como ustedes ven acá, que el máximo se alcanza también, pero alrededor de los 30 años. Y esto es mucho más pronunciada que la disminución que vemos acá. Que hay una disminución mucho más clara, la disminución de quienes participan en delitos violentos. ¿Esto cómo se interpreta de manera simple? Este tipo de gente que comete delitos violentos es más persistente a lo largo de su vida, se mantiene cometiendo delitos durante mayor cantidad de tiempo, y la frecuencia sigue siendo alta, incluso en momentos ya de avanzada edad. Les dejo acá algunos de los trabajos que hemos realizado, en la cual lo que nos interesa ahora es que, además de conocer el trabajo, ustedes vean que cuando analizamos, en este caso, 10.000 personas detenidas por cometer delitos de violencia intrafamiliar, vemos que la reincidencia es extraordinariamente alta. Claro, nosotros aquí este trabajo está hecho en base a reincidencia en función de una nueva detención policial. Claro, alguien puede pensar, una detención policial no garantiza la responsabilidad penal, pero desde la perspectiva de los seguimientos longitudinales, acá lo que hicimos fue analizar gente que había sido detenida en el año 2007 por violencia intrafamiliar y fueron seguidas esas personas como a través de una nueva detención hasta el año 2016. Es decir, tenemos 10 años de seguimiento y en esos 10 años de seguimiento la cifra de reincidencia es extraordinariamente alta. Gente que comete un delito más al que ya fue identificado y hay gente que comete hasta 350 delitos en este periodo de los 10 años. La reincidencia múltiple de 5 o más delitos es muy alta, es decir, la gran mayoría de las personas se vinculan con muchos delitos a lo largo de su vida y acumulan 95.000 detenciones. Imagínense, 10.000 personas acumulan 95.000 nuevas detenciones por otros delitos. ¿Cuáles predominan? Los delitos de drogas, seguido por falta, contra la propiedad, pero vemos que hay un aspecto muy relevante en esta muestra que tiene que ver con esto, el total de los delitos violentos. Si sumamos otros delitos violentos que no sean VIP, más violencia contra mujer y violencia contra otro familiar, alcanzamos una cifra que se aleja bastante de lo que encontramos en la literatura internacional. La literatura internacional nos dice que las poblaciones de delincuentes van a estar asociadas a la presencia de delitos violentos alrededor de 10 al 12%. Es decir, delincuentes comunes que cometen delitos en algún momento de su vida, del total de esos delitos, los violentos van a ser entre el 10 y el 12%. En nuestro país esto es preocupante porque triplicamos prácticamente la cifra que encontramos a nivel internacional. También, con la misma muestra, este otro artículo en el cual identificamos las características de los crónicos persistentes, es decir, ¿se acuerdan que les mostré delincuentes que persistían a lo largo prácticamente toda su vida? Entre un 5 y un 10% del total de quienes cometen delitos se van a mantener cometiendo delitos durante toda su vida. ¿Qué encontramos? Yo aquí les rescato lo más importante. Algo que Moffitt señala como desventaja acumulativa, que en cierta medida, dicho de manera simple, lo malo atrae lo malo. Es decir, esa gente que es la más crónica, la persistente, va a tener una serie de otras desventajas acumulativas, una serie de otras carencias que van a aumentar el riesgo de que se convierta en un criminal crónico persistente a lo largo de toda su vida. ¿Qué encontramos cuando analizamos lo que yo les señalaba al comienzo? ¿Qué encontramos cuando analizamos qué pasa con las trayectorias criminales de aquellas personas que cometen femicidio, asesinato de su pareja?
Analizamos 714 casos. De esos 714 casos de seguimiento de femicidas chilenos entre 2004 y 2021, encontramos que la reincidencia es alta también, quizás no tanto como lo que ya habíamos visto, pero también la reincidencia es alta. Lo que vimos anteriormente era el 94% de reincidencia, aquí el 87%. La curva también es una curva, esto quiere decir que la gente que comete delito y que está asociada justamente a un femicidio, ya se asocia a la mantención de esos delitos a lo largo del tiempo. Es decir, se dan cuenta que no desisten a partir de los 18 años, que debería ser la curva esto. Así debería ser el desistimiento. En este caso hay una prolongación y de hecho vemos como después de los 25 años alcanza la máxima frecuencia criminal. Pero eso no es todo. Aquí hay un aspecto muy relevante, que el 85% de quienes cometen el femicidio han tenido una carrera criminal prolífica antes de cometer el femicidio. El 85% de estos 714 personas. Y de ese 85%, un 60% ya tenía denuncia de violencia contra la pareja. Creo que el aspecto más relevante asociado justamente a esta investigación es que posiblemente las mujeres que conviven con personas con antecedentes criminales son las mujeres que corren más riesgo de terminar siendo asesinadas por sus parejas. Claro, hay excepciones. Siempre pongo como excepción el año pasado, el primer femicidio que se produjo en Chile el año pasado, fue un médico psiquiatra que asesinó a su mujer en Arica. Ese fue el primer femicidio. Pero si analizamos entonces cuál es la realidad de nuestro país, vemos que la gran mayoría de mujeres que corren riesgo de ser asesinadas por su parte de su pareja están asociadas a mujeres que conviven con personas que tienen antecedentes criminales. Y es un aspecto muy relevante y quienes de ustedes trabajen en prevención creo que es muy importante a tener en consideración. Si además consideramos lo que era el síndrome de Estocolmo doméstico, vemos que esas mujeres que conviven con delincuentes posiblemente son las que más se ven dificultadas o van dificultadas la posibilidad de pedir auxilio o de huir de ese entorno agresivo. Vimos que en el tema de mujeres, en general, los delitos violentos en mujeres están asociados a muchas características de personalidad. Hay elementos de personalidad, así como decíamos, en el tema de la violencia que se da a nivel de delincuencia juvenil, esta permanente búsqueda de sensaciones, nueva experiencia, riesgo y adrenalina. En el caso de las mujeres vemos que los rasgos de personalidad están asociados principalmente, quienes cometen delitos violentos, a características que tienen relación directa con la ira, también con la búsqueda de sensaciones, es decir, igual que lo que sucede, tienen importantes presencias de trastornos asociados al consumo de sustancias. Se da un fenómeno que se llama telescoping. El fenómeno de telescoping tiene que ver con que en el caso de los hombres, cuando consumen droga, tienen más posibilidades de controlar el consumo de droga y dejarlo sin que se genere la dependencia física y psicológica. En el caso de las mujeres, basta uno o dos consumos para que el telescoping se transforme justamente en una dependencia grave a nivel físico y psicológico en relación al consumo o a la adicción. La mayoría de las mujeres que están aquí, analizamos nosotros 415, 414, 412 mujeres que están ya cumpliendo condena en medios penitenciarios chilenos, y nos dimos cuenta de situaciones, además de lo que les acabo de decir, aspectos muy graves, como es el caso de el primer consumo. Cuando analizamos cuándo fue la edad de promedio del primer consumo, técnicamente hablamos de un consumo temprano bajo los 14 años. Eso a nivel internacional en general. Aquí encontramos que este grupo de 412 mujeres, que en su mayoría las condenas están asociadas a delitos asociados a drogas, la edad promedio del primer consumo de droga fue de 8 años, algo que pareciera incluso increíble, ¿m? Si se compara con población masculina sobre todo. ¿Qué podemos rescatar? Porque siempre analizamos lo negativo. ¿Qué podemos rescatar? Que las mujeres que estaban asociadas a delitos no violentos se diferenciaban significativamente de las características de personalidad asociadas a, que podemos decir, positivas, empatía y asertividad, estaban mucho más presentes en mujeres que no habían cometido delitos violentos, y eran las carencias principales que encontrábamos en las mujeres que habían cometido, sí, delitos violentos. Cuando analizamos algo parecido en mujeres detenidas por violencia intrafamiliar, parecido al artículo que les había presentado, también vemos que la curva es bastante constante a lo largo del tiempo. Se dan cuenta que llega prácticamente
una curva con un crecimiento sostenido prácticamente hasta los 40 años, con lo cual también nos da cuenta, como decíamos acá, las mujeres son más graves. Es decir, cuando la mujer, ser mujer desde el punto de vista delictual es un factor de protección. O sea, el hecho de ser mujer es un factor de protección. Uno dice, mayor riesgo, hombre, menor riesgo, ser mujer. Pero cuando la mujer se ve vinculada al delito, pareciera que esas barreras de protección se distorsionan y es mucho más grave. Se me quedaba quizá un aspecto muy relevante en el caso de la violencia y de la delincuencia femenina, que está muy asociada con la mantención o el sostén de la familia. Por eso la gran mayoría de mujeres que cometen delitos, y que en este caso eran mujeres que nosotros evaluamos al interior de las cárceles chilenas, están asociadas justamente a los delitos de droga, que ahí hay un peso muy relevante. El delincuente hombre, cuando comete delito, no lo hace pensando en la familia. La mujer, aun cuando sea una mujer delincuente, sigue un poco con la mochila de hacer justamente garantizar la subsistencia de la familia, pese a que todo esto tiene un peso de mayor gravedad. Siempre se plantea qué relación existe entre enfermedades mentales y delito. Yo les podría decir así de manera muy resumida, ninguna. La mayoría de los delincuentes, incluso los más graves, no tienen ninguna explicación psicopatológica. Y al revés, la mayoría de los que cometen delitos no tienen una explicación psicopatológica y la mayoría de los que tienen algún tipo de psicopatología no cometen delito. Por lo tanto, es bastante simple, o una simplificación un poco forzosa, el hecho de decir que no existe relación. ¿Qué sucede? Existen excepciones. Y ahí entramos justamente al terreno de la psicosis, por ejemplo, la psicopatía o algunos trastornos de personalidad, donde cuando eso está presente, por ejemplo, cuando hay psicosis a la base de un delito, vamos a ver justamente una conducta bizarra, aberrante, extremadamente sádica, o lo que puede pasar justamente con la conducta serial de un psicópata, que puede descuartizar justamente por placer. Entonces, claro, no estamos rodeados ni de psicópatas ni de personas con psicosis que van a cometer delitos, pero cuando estos elementos se unen, la conducta criminal pasa a ser extremadamente grave. Aquí tenemos el ejemplo de lo que pasa con la cleptomanía, el juego patológico y la piromanía, el caso justamente que tenemos bastante cercano, asociado a esta muerte de 137 personas a partir de la acción de un bombero y de una persona que trabajaba en CONAP. Posiblemente en el transcurso de la investigación vamos a obtener mayor cantidad de antecedentes de cómo se daba justamente esta supuesta piromanía. La piromanía en nuestra realidad es un delito extraordinariamente poco frecuente. Es extraordinariamente poco frecuente. Yo diría que en Chile, en los últimos 10 años, habrán 5 o 6 casos de piromanía como tal, es decir, de alguien que prende fuego con el objetivo de obtener algún tipo de placer. Eso es extraordinariamente poco frecuente, la mayoría son por descuido, son por negligencia, pero existe también el delito en sí mismo, el delito antisocial. Uso el fuego para, como en este caso, el trabajador de CONAF, usaba el fuego como una forma de obtener un beneficio económico. Ahí hay un elemento más bien antisocial, incluso podría llegar a ser psicopático, pero aparentemente en el bombero aparecerían algunos elementos asociados justamente a la búsqueda de placer, la fantasía que le genera el placer del fuego. Quizás el aspecto más relevante es preguntarnos cómo podemos prevenir entonces este tipo de delitos. Hay una función que es la función que se desarrolla al interior de la familia, la función afectiva, de contención, de cuidado, de entrega de amor, y la función normativa, el rayado de cancha. Posiblemente cuando estos elementos no están presentes, eh, comienza a aumentar la probabilidad de que alguien cometa delitos tempranamente, de que alguien cometa acciones violentas tempranamente o que se inicie en el consumo de sustancias tempranamente. Desgraciadamente, el rol subsidiario de la familia está en el colegio. Y aquí, solamente para que lo tengan en consideración, aquí están los datos de la CACEM del año 2022, en el cual, si sumamos a esto a nivel país, a nivel país, si sumamos la gente que no tiene ningún tipo de acceso a educación formal, es decir, son analfabetos, lo sumamos a aquellos que tienen solamente la educación básica incompleta o que tienen solamente educación básica,
sumamos un 19% de la población. Es decir, estamos hablando de casi de 4 millones de chilenos que se encontrarían en una condición de vulnerabilidad desde el punto de vista de la educación. Cuando la familia no entrega herramientas, el factor sustituto podría ser justamente el colegio, y en este caso vemos que hay 4 millones de personas que no tienen acceso a la educación media o a la educación media incompleta o completa. Entonces uno se pregunta, ¿qué hace un niño, qué hace un joven que no tiene contención en la familia, no tiene norma en la familia, no tiene afecto en la familia, tampoco lo recibió en el colegio, porque desertó tempranamente? Entonces nos enfrentamos a este tipo de situaciones. Ustedes entonces se preguntan, esto fue una foto publicada el viernes 8 de marzo a las 11:30 de la mañana, era justamente un clásico. Yo aquí no estoy en contra del clásico. La pregunta es, ¿qué hace un niño cuando la familia no entrega la contención, el cuidado, el apoyo, la satisfacción emocional, cuando el colegio deserta tempranamente el colegio? Tenemos entonces a estos muchachos secuestrando un bus de locomoción colectiva a las 11:30 de la mañana, un día viernes. Entonces yo siempre pregunto, yo ese viernes 8 de marzo a las 11:30 de la mañana, ¿yo qué estaba haciendo? Trabajando. Entonces tenemos dos posibilidades, o estábamos trabajando o estábamos estudiando. Entonces cuando esas cosas no están presentes, pasa esto. Prevención secundaria. Tenemos que preocuparnos del primer consumo, de la primera conducta violenta. ¿Por qué? Porque si no nos preocupamos del primer consumo, de la primera conducta violenta, nos estamos enfrentando justamente al inicio de una carrera adictiva, al inicio de una carrera criminal temprana, que nos lleva a analizar casos como estos que tienen acá. Si ustedes no conocen quién es, se le denominó el 2010 Cizarro, hoy día es Cristóbal Cabrera. Este niño con 10 años, ahí lo tienen con 10 años. Este fue un caso que a mí me tocó trabajar y participar en él. Este es un niño de 10 años. A los 10 años ya tenía antecedentes por delitos violentos. Portaba armas, además de fumar, tomaba cerveza. Y se le denominó el cizarro porque tenía graves problemas a nivel de su desarrollo. Y eso impedía que este niño hablara bien. Por eso él cuando compraba un cigarro en el kiosco de la esquina, él decía, deme un cizarro, y a partir de ahí justamente se crea este apodo, que hoy día lo tiene cumpliendo condena por un robo con violencia. ¿Qué es lo relevante de aquí? El Estado debiera justamente poner recursos para que los casos de mayor complejidad, en este caso Cristóbal, es un caso de altísima complejidad, no termine justamente ejerciendo la carrera criminal, esta carrera criminal crónica persistente, en la cual prácticamente se van a mantener cometiendo delitos durante toda la vida. Aquí hay elementos contradictorios. Muchas personas dicen, ¿por qué Chile hoy día está siendo atractivo para el crimen organizado? Está siendo atractivo para el crimen organizado porque la gente en nuestro país consume droga. Aquí la verdad que tenemos cifras que pudieran ser contradictorias. Aquí tenemos cifras que nos da Senda, en la cual incluso vemos que hay una disminución en el consumo de marihuana a nivel de prevalencia de la población general, pero cuando analizamos otro tipo de estudios, vemos que somos campeones a nivel latinoamericano en el consumo de marihuana, por ejemplo. Estamos en la prevalencia entre estudiantes es de un 30%. Y mientras que Uruguay, donde la marihuana, por ejemplo, es legal, la prevalencia es del 15%, Argentina un 10%. Desgraciadamente también somos campeones mundiales a nivel de consumo de cocaína. Colombia es un productor de cocaína, pero resulta que en Chile se consume en la misma proporción que se consume en un país como Colombia, que es productor de cocaína. Entonces, cuando nos preguntamos dónde hay que poner el acento, aquí, aquí. En la medida que Chile siga siendo un país atractivo para el crimen organizado, ¿por qué? Porque desde el punto de vista económico, ustedes me van a decir, no estamos tan bien, pero a nivel latinoamericano somos el país con mayor estabilidad económica y hay un factor que es muy relevante. La gente cada día consume mayor cantidad de droga. Hay mayor percepción de no riesgo asociada al consumo de droga. Y eso lleva a que sea, si yo quiero vender Coca-Cola, voy a ir donde la gente toma Coca-Cola. En este caso, ¿dónde voy a llevar mi producto si soy parte de una organización criminal? Al país donde el producto se vende. Y finalmente, tenemos este factor que es bastante olvidado, que tiene que ver con la cárcel. Hoy día también, así como creo que el factor del consumo y lo atractivo que está haciendo nuestro país para el crimen organizado,
Tiene que ver también con la alta reincidencia criminal que se produce al interior de las cárceles. Hoy día, al interior de la cárcel hay gente que no debería estar en la cárcel. Hay un sistema de valoración de riesgo, de reincidencia, que nos permite decir esta persona tiene un alto riesgo, esta persona tiene un riesgo medio y esta persona tiene un riesgo bajo. Esa gente que tiene un riesgo bajo no debería estar en la cárcel. Deberían poner el esfuerzo en la gente que tiene un nivel de riesgo medio para tratar justamente de mejorar ese nivel de riesgo, y a los de riesgo alto posiblemente no dejar que salgan. Cuando digo no dejar que salgan, les pongo el ejemplo justamente de Hugo Bustamante, ¿no? Que yo creo que la mayoría, si no todos ustedes, conocen a Hugo Bustamante. Se hizo famoso el 2005 con ocasión de adquirir justamente la denominación de el psicópata del tambor, porque el 2005 asesinó a quien era su pareja y al hijo de su pareja y lo enterró justamente en un tambor en el patio de su casa. El 2020 se hace nuevamente famoso después de recibir justamente un beneficio, es decir, no cumplió la condena completa, producto del asesinato que había realizado el 2005, salió en libertad y asesinó justamente a esta niña, a esta joven, Ámbar, pero nos acaba nuevamente de remecer, ahora reciente, con una publicación periodística en la cual se atribuyó otras dos muertes el año 2000, 1996, las cuales se verificó y también fue así. Nuestra realidad nacional no es el único psicópata serial que hemos enfrentado, sino que tenemos la historia del Tila, tenemos a Julio Pérez Silva, y también, aun cuando la psicopatía en general está mucho menos presente en el género femenino, también hay algunos ejemplos propios de nuestra realidad nacional. Y finalmente, quiero terminar presentándoles esto que da cuenta de que yo diría hay dos grandes promotores del delito en nuestro país: el consumo de sustancias y la poca rehabilitación o reinserción que se produce al interior de las cárceles. Hoy día existen instrumentos, y ustedes los tienen ahí como ejemplo, de que permiten evaluar técnicamente, científicamente, objetivamente, el nivel de riesgo que presenta alguien que está al interior de la cárcel. Entonces vamos a tener gente que tiene un alto riesgo, Hugo Bustamante, por ejemplo. ¿Qué pasa cuando hay alto riesgo? No debieran acceder a ningún tipo de beneficio. De hecho, les cuento, países como Noruega tienen las tasas de prisión más bajas del mundo. Es decir, donde, por ejemplo, en Chile, por un delito se aplican 10 años, a lo mejor en Noruega se aplican 3. Pero, ¿qué se tiene? Medidas de seguridad. ¿Sobre quiénes? Sobre aquellas personas que tienen un alto riesgo de reincidencia. Entonces, aquellas personas que tienen un alto riesgo de reincidencia, aunque se le apliquen 3 años, se van a aplicar medidas de control y de seguridad, mientras esa persona siga siendo de alto riesgo. Eso que yo les decía al principio. Hay gente que no debería salir nunca de la cárcel. Hay gente que tiene un nivel de riesgo medio, y es ahí donde tenemos que hacer el esfuerzo para justamente rehabilitar y reinsertar. Y los de riesgo bajo pueden cumplir su condena en el medio libre. ¿Por qué? Porque hoy día sabemos que uno de los factores más criminógenos que existen es el paso por la cárcel. Tenemos instrumentos entonces que se han desarrollado, se han creado para evaluar riesgo de reincidencia violenta, riesgo de reincidencia sexual, psicopatía, la PCLR, riesgo de violencia contra la pareja y riesgo de violencia juvenil, producto de que todos son poblaciones diferentes. Y desde esta perspectiva, me queda solamente, y me estoy pasando un poquito con el tiempo, pero me queda dejar abierta la invitación para que participen con nosotros en el curso de especialización en psicología pericial criminal que se inicia el 20 de julio. Está contemplado mi participación con 6 módulos los días sábados, a partir, como les decía, del 20 de julio, entre las 9 de la mañana y la 1 de la tarde. Así que les dejo ahí, justamente tienen también el código QR para que puedan obtener mayor cantidad de información en relación al curso que estamos. Se me quedaron muchas temáticas que no podemos tocar y que las vamos a tocar en el curso, pero a grandes rasgos la médula espinal del curso estaría relacionada con lo que acabamos de ver.
Así que, Ruth, yo creo que abrimos ahora la posibilidad de preguntas. Entendí. Bueno, las personas que quieren hacer una pregunta por el tiempo pueden ser máximo tres. Por favor, levanten sus manos. Ya tenemos uno, Nicolás Ulloa. Te voy a dar el pase para que puedas hablar, ¿ya, Nicolás? ¿Aló, se me escucha? Sí, Sí, se te perfecto. escucha. Súper. Bueno, agradecer la actividad y quería preguntarle a Mauricio un poco acerca del acecho merodeo, stalking, que como bien dijiste no está regulado en el Código Penal chileno. Y bueno, yo soy licenciado en la UFRO de Derecho, entonces me interesaría si cuentas con o hay mayor información de eso para abordarlo, así como me refiero como para poder escribir como un informe de legadato o para poder dar recomendaciones de cómo se podría tipificar o cómo se podría encauzar esta conducta en un tipo penal. No sé si hay artículos científicos, cómo podría yo como saber un poco más. No sé Sí, si de hecho, yo te diría todos los países de Europa ya tienen el stalking como una figura penal, ya yo te diría por ahí, a mediados del 2000, 2005 ya se comienza a instaurar a nivel europeo de manera generalizada. Yo siempre soy defensora, el derecho penal no soluciona los problemas sociales. O sea, el derecho penal es la última instancia, en derecho se habla de la última ratio, la última sí, razón. Pero es un elemento que debiera estar presente porque hoy día la policía, si alguno de ustedes se ve expuesto a una situación de este acecho, este merodeo, la policía no va a hacer nada, fuera de hacer a lo mejor un control de identidad y dejar la constancia, pero tomar alguna medida, a realizar alguna acción de persecución penal, de control o de protección, hoy día si el derecho no lo configura, no es posible realizar nada. Te aconsejo buscar justamente con stalking más que con acecho, también hay en castellano, pero hay mucha información hoy día que está en inglés. Hoy día las herramientas que tenemos a disposición, a quienes digan no sé nada de inglés, la verdad que le diría use la herramienta porque cada día, hasta el traductor de Google, cada día está mejor para traducir del inglés al castellano. ¿Mm? Al revés no, al revés no, porque parece que a nadie le importa traducir del castellano al inglés, pero para traducir del inglés al castellano es prácticamente ya perfecto. súper. Vale, muchas gracias. A ti. El otro es Krishna Santibáñez. Ay, Krishna bajó su mano. Sí, a Creo lo que no mejor quiere hacer una pregunta. se desconectó. Sí, ya. Entonces, Álvaro Bustamante, te doy el pase. Álvaro, un gusto en verte. Un gusto, profesor, un gusto poder saludarlo en esta jornada. Bien, tengo una consulta. Bueno, sé que las cárceles no es la solución como factor criminógeno y la rehabilitación por parte, en este caso, de las personas que cometen algún tipo de delito. Pero ¿cómo podríamos explicar el avance que hizo El Salvador en atención que estaba revisando la estadística y en el año 2015 tuvo un alza del 100% de los delitos de homicidio cada 100.000 habitantes y hoy día en la actualidad tiene un 2,4 en atención a que El Salvador ha endurecido este tipo de conducta, condenando, ¿cierto?, a aquellas personas que cometen este delito de homicidio, aquellas pandillas, con el ingreso a este tipo de cárcel que son de alta seguridad. Entonces, mi vinculación es con eso. Sabemos que la cárcel, como factor criminológico, no da solución a la problemática del delito de homicidio, pero en países como El Salvador ha servido para bajar la tasa del delito de homicidio y así aumentar la seguridad del país. Sí, yo sabía, esa pregunta va siempre de cajón, así segura. En realidad, lo que sabemos de El Salvador es lo que está pasando en este momento. El control, debe existir control, pero hay una función que es de la policía y de los sistemas de persecución penal. Eso, el control debe estar. Entonces, debemos asumir que el control debe estar y vamos a ver si la política que ha implementado Bukele es realmente eficaz desde el punto de vista del control real del delito, porque yo en este momento me puedo poner a detener personas y a crear cárceles y vamos a tener un impacto hoy día. ¿Cuándo vamos a ver realmente el impacto? En el seguimiento que se haga a lo largo de unos 10 años de este modelo. Entonces, el impacto real
vamos a poder decir, sí, tenía razón y hay que replicarlo, pero tenemos que tener en consideración nuevamente, tiene que haber control policial, tiene que haber sistema de persecución penal efectivo y que no haya impunidad. El tema de la impunidad aquí es uno de los elementos que hay que atacar. Cuando hay impunidad, el delincuente que se siente impune aumenta la probabilidad de que reincida. Cuando hay impunidad, la gente que no ha cometido delito y que pudiera hacerlo, siente que también puede cometer delito. Entonces, la impunidad es un factor relevante y que aumenta el riesgo. Pero insisto, ¿cuándo vamos a ver si el fenómeno Bukele es efectivo o fue solamente efectista? Yo creo que con un seguimiento de algunos años más todavía. Ruth, Ya. ya, perfecto. Baja la mano. Ahora, la última, por el tiempo, solamente pueden ser tres. Lamento a todos los demás que quieren comentar. Ya. Javiera Araya. Hola, em, Javiera, hola, no molesta si es que no enciendo mi cámara, ¿cierto? no te preocupes. Ya, muchas gracias. Es que quería hacer una pregunta acerca de que, bueno, me llamó mucho la atención esto de que sean los adolescentes, sobre todo entre los 14 y 18 años, los que presenten una mayor prevalencia en términos como de tasas de violencia. Entonces, quería como saber si es que hay alguna forma como de quizás perfilar como estos, por así decirlo, estas características que podrían ser factores de riesgo para predecir cómo es la conducta violenta en adolescentes, porque, por ejemplo, no sé si es que tenga que ver algo como con esto de que se les inhibe un poco la corteza prefrontal, que está como más activada la amígdala, etcétera. Entonces, como si es que se han aplicado acá en Chile algún tipo de estudio que pudiera predecir la conducta violenta como en estas personas, en estos adolescentes sobre todo. Sí, muy buena tu pregunta porque ahí yo creo que también tenemos otro punto, así como dice Samson y Love, hay puntos de inflexión. Hay punto de inflexión. Punto de inflexión la madurez natural, o sea, la madurez natural que nos lleva justamente a autocontrol, que tiene que ver con el autocontrol. Entonces, hay gente que deja de cometer delitos y desiste porque hay justamente un proceso de madurez. De hecho, no sé si han escuchado el concepto, la adultez tardía, hoy día da cuenta que ya no hablamos de un adolescente hasta los 18 años, sino que se habla hasta los 24 o 25 años, en el Claro. cual en Europa, por ejemplo, se están asumiendo situaciones diferentes y que van en contra de lo que uno escucha acá a nivel de sentido común. La gente aquí en nuestro país pide aumentar las penas y que haya una disminución en la responsabilidad penal. Es decir, hay gente que ha pedido incluso 14 años que sea responsabilidad penal adulta, y la verdad que a nivel internacional van al revés, que se considera adolescente o adultez tardía hasta prácticamente los 24 años. ¿Qué significa en la práctica? Significa que cuando alguien comete un delito por primera vez sobre los 18 años y tiene menos de 24, se aplica un grado menos de la condena que si fuera adulto. ¿Y por qué? ¿Qué es lo relevante de esto? Se da un espacio a la maduración emocional que permita justamente una mayor capacidad de autocontrol. Por otra parte, se le entregan herramientas, que era un poco lo que yo les mostraba con estos 4 millones de personas que no han terminado el octavo. Ustedes son conscientes que en nuestro país hay 4 millones de personas que no han terminado el octavo, prácticamente hay 500.000 personas que no saben leer y escribir, o sea, no tienen ningún tipo de acceso a lo que es la educación formal. Entonces, claro, esos son elementos súper concretos y que hacen que estos muchachos sean de altísimo riesgo. Alguien que consume tempranamente, pues lo veían ustedes con lo que les hablaba sobre las mujeres. Mujeres comienzan a consumir en promedio a los 8 años. Claro, es un grupo de alto riesgo porque son mujeres que están hoy día cumpliendo condena al interior de centros penitenciarios. Samson y Love habla de los puntos de inflexión al revés, no de factores de riesgo, sino que cambian la vida de las personas y que aumentan la probabilidad entonces que alguien que comete delito deje de hacerlo. Matrimonio, lógicamente con una pareja prosocial, no antisocial, porque aumenta justamente al revés. El trabajo, el estudio,
E incluso señalaban a nivel norteamericano el servicio militar. La verdad que la evidencia dejó de ser relevante el servicio militar por allá por los 90, porque prácticamente todos los países desarrollados el servicio militar ha dejado de ser obligatorio. Entonces, es poco el efecto que tiene. Pero Samsung y Law habla de los puntos de inflexión. Claro, nos encontramos con el otro grupo que hablábamos entre el 5 y el 10%, que van a ser delincuentes persistentes crónicos que van a cometer delitos a lo largo de toda su vida. Entonces, ese grupo se va a caracterizar por estas carencias acumulativas. Esas carencias acumulativas que tú viste en la presentación. De hecho, ya Claro. a DIPA les va a hacer llegar toda la presentación. Ahí tienen tanto el logo del curso que viene, como está mi Instagram. Por lo tanto, me pueden, si quieren, necesitan algo en particular, dado que el tiempo acá es escaso, me pueden escribir. Muchas gracias, profe. Gracias a ti. Bueno, docente, Ruth. primeramente, lamento a las personas que se han quedado sin responder sus preguntas. Sé que muchos tienen muchas preguntas, ya que fue un seminario con mucha información y estoy muy segura de que hay muchas más aún. Pero por eso tenemos el curso del docente, eso es lo que tengo a promocionar. Pero antes de eso, muchas gracias, docente, por el seminario que nos dio y muchas gracias a las personas que, eh, que quisieron venir a escucharlo. Bueno, docente, ¿quería decir algo para despedirse? Sí, bueno, yo me despido entonces, los dejo nuevamente invitados. Creo que la instancia, a mí me gusta mucho esto y ojalá tuviéramos más tiempo de poder interaccionar. Pero yo agradezco nuevamente a DIPA la posibilidad de que invita esto de manera gratuita y poder justamente, por lo menos, mirar, tener otra mirada, porque como les digo yo, hay mucho que hacer, hay mucho trabajo y no necesariamente ese trabajo pasa por más cárceles, como me preguntaban en relación a Bukele, más cárceles, más castigo, más sanción, sino que hay muchas cosas intermedias que hay que realizar y prácticamente todos podemos participar en estas actuaciones. Así que les agradezco y los dejo invitados y nos vemos en la próxima. Muchas gracias. Ya, muchas gracias a usted también.